Gloria a Dios. Buenas tardes, amados hermanos. Dios los bendiga en esta preciosa tarde. Estamos transmitiendo aquí en vivo desde el templo Nueva Betel, dándole las gracias a cada uno de ustedes y sobre todo pues bendiciéndolos en el nombre de Jesús. Y yo creo que aquellos que están conectándose apenas, pues es buen tiempo para poder escuchar la palabra del Señor en esta preciosa tarde. Quiero leer la escritura ahí en Génesis capítulo 21, versículo 22, que dice la letra así de esta manera: Aconteció en aquel mismo tiempo que habló Abimelech y Ficol, príncipe de su ejército, a Abraham, diciendo: Dios está contigo en todo cuanto haces. Entonces la traducción de Viviente dice de esta manera: cuando le dijo Abimelech, le dice a Abraham, es obvio que Dios está contigo. Nueva traducción Viviente: es obvio que Dios está contigo, ayudándote en todo lo que haces. Entonces es obvio, amados hermanos, que Dios está con nosotros. Dios no nos ha dejado, Dios no nos ha abandonado, Dios no nos abandonará en este momento que estamos pasando. Ustedes ven que hoy en día se habla mucho de ese virus, de ese coronavirus, se habla mucho. Imagínense, si así como se habla del virus en todas partes, en las casas, en los supermercados, en la calle, en todo escuchamos, en todas partes escuchamos acerca de esto, pero imaginémonos qué impresionante sería que así como se habla de ese virus, se hablara de Jesucristo. Qué impactante y qué maravilloso sería, porque aún la gente conocería más del poder de Dios. Pero quiero decirles algo de parte del Señor que hay en mi corazón. Después de que todo esto pase, vamos a ver un gran avivamiento, porque Dios está haciendo cosas maravillosas en las casas donde hay oración, donde la presencia de Él ahí está. Entonces quiero invitarles que oremos antes de seguir con el mensaje. Dios está con nosotros. Oremos al Padre. Padre, le damos gracias en el nombre de Jesucristo, rogando, Señor, que aquellos que están en casa, Señor, que están escuchando este mensaje, Señor, oramos para que sea usted, Señor, obrando, Señor, quitando todo temor, todo miedo y sobre todo, Señor, dándonos fuerza, dándonos fortaleza, oh Dios, para poder, Señor, seguir adelante. Sabemos que esto, Señor, tiene que pasar, está escrito, Señor, es parte de la profecía, pero también sabemos que el mismo Dios que cuidó a Abraham, el mismo Dios que cuidó a Moisés, el mismo Dios que cuidó a su pueblo, es el mismo Dios que está con nosotros. Ahora bien, le damos gracias, Dios, porque nos permite por medio, Señor, de las redes sociales compartir su mensaje en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, queridos hermanos, vamos a estar hablando del tema Dios está con nosotros. Entonces, qué importante es que nosotros tenemos que saber que en medio de las cosas que están pasando, en medio de las cosas que están sucediendo, Dios no nos ha dejado. Dios está con nosotros y Dios nos ha guardado y nos ha cuidado, y Dios ha prometido estar con su pueblo hasta el final. Es obvio que Dios está con nosotros. Tenemos que entender que Dios va a nuestro lado, que Dios nos cuida, que Dios nos protege y que Dios de alguna manera tiene un propósito grande. Entonces Dios tiene, amados hermanos, Dios tiene propósitos detrás de todo esto. Hay un propósito detrás de todo esto. Entonces, algunos de nosotros hemos descubierto el propósito. ¿Por qué? Porque esto que está sucediendo nos ha hecho buscar más de Dios, enamorarnos más de Jesús. Las familias que están en casa oran, ayunan, leen la Escritura, conviven más. El amor de Dios los ha hecho crecer, el amor de Dios los ha hecho cada día unirse más como familia. Entonces yo quiero pensar que al regresar a la iglesia, que al regresar al templo, vamos a ver una iglesia llena del poder del Espíritu Santo, una iglesia con hambre, una iglesia con sed de ver y de
sentir, de experimentar esa preciosa presencia de Dios. Entonces yo quiero creer que la gente llegará al templo, llegará a los templos en búsqueda de Dios. Tendremos templos llenos, tendremos templos donde la presencia de Dios va a descender, porque nos hemos metido con Dios, porque hemos buscado la presencia de Dios. Entonces Dios tiene un propósito detrás de todo esto, es traer salvación a la familia, es unir es traer esa libertad al mundo, unir al mundo a su iglesia. Pero tristemente no lo han entendido muchas personas, o no lo hemos entendido. Entonces la palabra de Dios en la Nueva Traducción Viviente, en Filipenses 4 versículo 6, el Señor a través del apóstol Pablo nos da unas palabras poderosas. No se inquieten por nada. No se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, va a cuidar nuestros corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Qué maravilloso es saber que Dios tiene cuidado de nosotros, que no tenemos que inquietarnos por nada, que no tenemos que temer, sino lo contrario, esperar lo que Dios hará en nuestras vidas, rogando a Dios, presentándole a Dios nuestras peticiones, diciéndole: Dios, ten cuidado de nosotros, ten cuidado de los míos. Cuida, Señor, a toda esa gente que está padeciendo, aquella gente que sufre, aquella gente que está angustiada, aquella gente que está llena de temor, de pánico, que ha entrado en una crisis de miedo. Pero los hijos de Dios, el pueblo de Dios, clamamos y tenemos a un Dios poderoso, tenemos a un Dios maravilloso que siempre va a cuidar de sus hijos. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14, seguimos leyendo de esa Nueva Traducción Viviente, que dice: y esta es la confianza que tenemos en Él. ¿En quién? En Jesús. Esta es la confianza. Al acercarnos a Dios hay confianza. El acercarnos a Dios, entonces tenemos nosotros lo que estamos pidiéndole al Señor. ¿Por qué? Porque si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces esa es la confianza que tenemos en Dios, que nuestras peticiones, nuestro clamor, estando dentro de la voluntad del Señor, Él escucha, Él oye. Y esto es lo que más me impacta, que el Señor no se ha quedado dormido, que el Señor no duerme. Él está velando por sus hijos, por su pueblo, y Él está atento al clamor, Él está atento a lo que tú y yo estamos hablando, a lo que tú y yo le estamos pidiendo. Entonces tenemos que tener la confianza de que el Señor está con nosotros. Alabado sea el nombre de Dios. El Salmo 18 versículo 6, hay una palabra tan poderosa, tan maravillosa, que el Señor ahí también habla a nuestras vidas y nos da aliento, nos da fuerza, nos da ese impulso para continuar, para seguir adelante. Salmo 18 versículo 6 dice así, de esta manera: en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de Él a sus oídos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en medio de la angustia, en medio del dolor, en medio de la desesperación, en medio del temor, en medio de la crisis que se está pasando en este momento, hay un clamor, hay gente invocando el nombre del Señor, hay personas diciéndole: Dios, ¿hasta cuándo detendrás tu ira? ¿Hasta cuándo, Señor, tendrás misericordia? Entonces el Señor escucha, Él oye desde su templo, porque nuestro clamor
prometido estar con sus hijos, Él ha prometido estar con su pueblo, no solamente hoy, no solamente mañana, no solamente esta semana, sino todos los días hasta el fin de este mundo. Dice la Escritura ahí en la Nueva Traducción Viviente: en mi angustia invoqué al Señor, clamé a mi Dios y Él me escuchó desde su templo. Mi clamor llegó a sus oídos. Pero noten algo, hay una expresión de admiración diciendo: mi clamor llegó a sus oídos. Entonces quiere decir que Dios escucha y que Él escucha nuestro clamor. Por eso Jeremías capítulo 33 versículo 3 dice: clama a mí y yo te responderé. Cuando los hijos de Dios clamamos al Señor, cuando nosotros en medio de la angustia, en medio del dolor, en medio de la tristeza, en medio de nuestra desesperación, clamamos a Dios, Él nos escucha. Clama a mí y yo te responderé. Pero no solamente nos va a responder, Él ha prometido que no solamente va a respondernos, sino de enseñarnos, y te enseñaré cosas ocultas que tú no sabes, que tú no conoces. Entonces hay un propósito detrás de todo esto. Hay un propósito de todo lo que está sucediendo en nuestro mundo actual. Hay un propósito en todo lo que nosotros estamos viendo. Pero sabes una cosa, Dios está con nosotros. Dios ha prometido estar con nosotros. Así es que, amado hermano, no tengas temor, no tengas miedo. Aunque se ha dicho que hemos entrado o estamos por entrar a la fase 3, mira, tal vez ellos dicen lo que saben o lo que han escuchado, pero yo quiero decirte que los hijos de Dios hemos entrado a la fase donde la presencia de Dios nos cubre, donde la presencia de Dios está, donde la presencia del Dios Todopoderoso nos cobija y nos cubre. Y no importa qué fase pueda llegar, lo importante es tomar las precauciones debidas. La palabra del Señor dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Bendito el nombre del Señor para siempre. Grande es tu nombre, Señor. Grande es tu nombre. Bendito eres, Señor. Gracias, Dios, porque sabemos que tenemos una confianza, Señor, absoluta en ti, Señor. Y mucho se ha dicho acerca de eso, lo han dicho así, pero los hijos de Dios no tenemos ningún amuleto. Los hijos de Dios no nos basamos en ningún amuleto. Los hijos de Dios creemos al Dios Todopoderoso. Creemos las promesas que están escritas en la Biblia. Cuando el Salmo 91 dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Esto quiere decir que cuando nosotros nos refugiamos en Dios, cuando le decimos: Dios, tú eres mi refugio, tú eres mi ayuda, tú eres mi protección, entonces la palabra del Señor aplica a nuestra vida. La palabra del Señor entonces se hace realidad en nosotros, porque estamos creyéndole al Señor. Luego ahí mismo en el Salmo número 91, el versículo 10 dice: no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Es una palabra que Dios puso en el corazón de David, pero que hoy en día está vigente para aquellos que le creemos al Señor, para aquellos que amamos al Señor. Pero sabes una cosa, hay un propósito detrás de todo esto. Hay un propósito de todo lo que está sucediendo. Y uno de los propósitos, decía al principio, es de unirnos como iglesia, es de amarnos como iglesia y es de amar al prójimo también. Muchas de las veces, cuando pensábamos en el amor fraternal, muchas veces nos olvidábamos aún de nosotros mismos. Y para muchos era complicado tratar de servir a Dios amando al que está a su lado, amando a su prójimo. Pero yo quiero decirte una cosa: si aún no has podido vencer esas pequeñitas cositas, entonces quiere decir que Dios está tratando en tu vida para que tú puedas tener ese amor hacia tu prójimo, puedas amarlo y puedas demostrar que Dios está contigo. Ese es uno de los propósitos que Dios
está haciendo, que Dios ha estado trabajando en cada uno de nosotros. Que nosotros, ayudándonos para que practiquemos ese amor en la familia. Tal vez no tenías un tiempo para estar con tu esposa, no tenías un tiempo para estar con tu esposo, no tenías un tiempo para estar con la familia, pero sabes una cosa, Dios permitió esto para que las familias se pudieran reunir, para que juntos alabasen el nombre del Señor, para que juntos practicasen ese amor fraternal, ese amor que une, ese amor que cobija, tal y como lo dice la Escritura, tal y como lo dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 12, versículo 10. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Ese es el propósito, de amarnos y de amar al prójimo. Entonces, hay propósito detrás de todo esto. Y lo principal y lo más glorioso es saber que Dios está con nosotros. Dios no nos ha dejado, Dios no nos ha abandonado, Dios no nos ha dejado a la deriva. Dios nos cuida, Dios nos protege y Dios nos va a librar de cualquier cosa que pueda venir. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor para siempre. Hay propósitos detrás de todo esto. Otro de los propósitos que hay, amado hermano, amada iglesia, es que aprendamos a honrar a Dios. Aprendamos a honrar a Dios. ¿Cómo podemos honrar a Dios? ¿Cómo podemos honrar a Dios? ¿Cómo es que nosotros vamos a honrar a Dios? ¿Cómo es que nosotros vamos a aprender a honrar a Dios? Mira, yo creo que has tenido un tiempo para meditar en tu casa, has tenido un tiempo para poderle decir al Señor: Dios, escudriña mi corazón, escudriña mi vida y ve, Señor, si hay algo en mí que no te agrada. Ve, Señor, si hay algo en mi corazón, Señor, desagradable, y empieza, Señor, a hacer la obra en mi corazón. Entonces, otro de los propósitos, Proverbios capítulo 3, versículo 9 y versículo 10 dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Entonces, ese es otro de los propósitos, aprender a honrar a nuestro Dios. Si tú te diste cuenta a través de los noticieros, cómo andaba la gente hace unos días atrás, haciendo compras de pánico, dejando las tiendas vacías, desesperados, comprando alimentos, comprando comida, porque esto se iba a escasear, y en algunas tiendas se acabaron algunos productos, porque la gente andaba asustada. Pero sabes una cosa, los que tenemos a Jesús, los que tenemos a Dios, no tendremos falta de ningún bien. Dios nos proveerá, Dios nos bendecirá. Y si Dios cuidó a su pueblo, y si Dios cuidó a sus hijos en aquellos tiempos, como habla la historia, en aquel tiempo cuando el pueblo del Señor se encontraba en Egipto, que hubo plagas, que hubo tanta cosa, aun cuando anduvieron en el desierto, Dios los cuidó. Y me impresiona, me impacta lo que dice la historia bíblica, que aún aquellos hombres, aquel pueblo de Dios, dice que ni aún sus ropas se desgastaron, que ni aún su calzado, que ni aún sus sandalias. Entonces, ¿qué nos lleva a pensar esto? Que Dios tiene cuidado de sus hijos. Y si Dios tuvo cuidado en sus ropas, si Dios tuvo cuidado en sus sandalias, en su calzado, ¿cuánto más no va a proveer de alimento a sus hijos? Entonces, yo quiero que reflexiones esto, que pienses en esto. Dios cuida de mí, Dios cuida de ti, Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? Entonces, es muy importante saber que Jesucristo pagó el precio por nuestros pecados, que Jesucristo dio su vida por nosotros. Entonces, tenemos que aprender también nosotros a dar algo de lo que Dios nos ha dado.
Y el propósito número 2 del cual te estoy hablando es que tenemos que aprender a honrar a nuestro Dios con nuestros bienes, con lo que Dios nos ha bendecido, con lo que Dios nos ha dado. Tenemos que compartir. No te olvides de ayudar a aquel que necesita de ti. No te olvides de dar lo que de gracia tú has recibido. No te olvides de aquel que un día te sustentó, de aquel que un día te extendió la mano, de aquel que un día hizo algo por ti. Es maravilloso saber que la palabra de Dios nos enseña cómo conducirnos dentro de su casa. Primera Timoteo capítulo 3, versículo 15 dice, hablando el apóstol Pablo a su hijo en la fe, a Timoteo le dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, que es columna y baluarte de la verdad. Entonces la iglesia, ¿quién es la iglesia? La iglesia no son estas cuatro paredes del templo, no, este es un templo, pero la iglesia somos tú y yo. Y la iglesia es del Dios viviente. La iglesia no le pertenece a ningún concilio, ninguna organización, a ninguna persona. La iglesia le pertenece al Dios viviente, a Jesús, quien dio su vida y pagó el precio por la iglesia. Entonces la iglesia es una columna. La iglesia es baluarte de la verdad. Y de la iglesia tiene que salir esa verdad porque ha conocido a Jesús, que es la verdad. Y nosotros tenemos que predicar la verdad. La verdad se llama Jesús de Nazaret. La verdad es Cristo. Hechos capítulo 20, versículo 28 dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Como pastores tenemos una grande responsabilidad. Es por ello que estamos en este momento alimentando a la iglesia, alimentando al pueblo, dándote una palabra de esperanza, dándote una palabra de vida, alentando tu corazón en este tiempo, en estos momentos que nos han tocado vivir. En este tiempo perdido la esperanza, donde tal vez el temor, el miedo te ha atrapado, donde tal vez ha llegado el dolor, donde tal vez tú has pensado que tu clamor no llega, pero yo quiero decirte algo: Dios está contigo, Dios está contigo, Dios está con nosotros y Dios no nos dejará, Dios no nos abandonará, porque Él ha prometido estar con su pueblo. Bendito el nombre del Señor para siempre. Entonces, así nosotros tenemos que comportarnos, que conducirnos dentro de la iglesia como miembros. Tenemos que entender que un día vamos a dar cuentas a Dios. ¿Y qué cuenta le vas a dar al Señor? Señor, este tiempo de la cuarentena, Señor, me la pasé en mi casa, viendo películas ahí, discutiendo con mi esposo, discutiendo con mi esposa, discutiendo con mis hijos. Cuando el Señor ha permitido esto, ¿para qué? Para que le busquemos, para que por lo menos leas un libro de la Escritura, de la Biblia, leas una porción y la puedas explicar a aquellos que están a tu lado. Para que juntos oremos, para que juntos clamemos, para que juntos busquemos al Señor. Es un tiempo donde Dios está permitiendo. No es que el gobierno haya dicho cierren los templos, no, este es un plan perfecto del Señor. Este es un plan maravilloso de Dios. Es algo que está dentro de las Escrituras. En el capítulo 26, versículo 20 del libro del profeta Isaías, escucha lo que dice esta palabra. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos,
Cierra tras de ti tus puertas. Escóndete un poquito por un momento, en tanto que pasa la indignación. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios ha permitido que venga esto que estamos pasando como mexicanos, como iglesia. Esto que está pasando en el mundo entero, para que entremos a nuestro aposento, para que busquemos a Dios, para que nos arrepintamos. Entonces, si tú que estás viendo a través de las redes sociales aún no has entregado tu corazón a Cristo, tú que vas a la iglesia domingo tras domingo, pero que aún no has hecho tu decisión por Cristo, ya no vaciles, ya no dudes, ya no juegues a la iglesita. Es tiempo de que te arrepientas. Es tiempo de que busques a Dios. Es tiempo de que le digas: Dios, perdóname, te necesito. Y yo creo que este tiempo que estamos pasando es para que yo te busque, porque me estás dando la oportunidad para que yo me vuelva a ti. Es tiempo de clamar, es tiempo de buscar a Dios, es tiempo de amarnos, es tiempo de unirnos, es tiempo de honrar a Dios. Y otro de los propósitos también muy fundamentales, que yo creo que es el momento de que tú y yo no solamente nos pongamos a cuentas, que no solamente busquemos a Dios, que no solamente amemos a Dios y a nuestro prójimo, que no solamente nos unamos, que no solamente honremos al Señor, sino que también es un tiempo donde nosotros tenemos que dejar que la presencia de Dios nos sacuda, que la presencia de Dios nos impulse. Y el otro propósito es que aprendamos a servir. Qué maravilloso es poder servir a Dios. Y yo creo que cuando vengas al templo, después de que haya pasado esta contingencia, entonces tú vendrás con más fuerzas, con más entusiasmo para servir a Dios vivo, para adorarle con toda libertad, para bendecirlo, para exaltarlo, para decirle: Dios, vengo con unas fuerzas, vengo con unas ganas, vengo con un entusiasmo de glorificarte, Señor, y de exaltarte. Bendito el nombre del Señor. Entonces imagínate por un momento que estás delante del Señor y que esas cosas pequeñas que puedes hacer hoy en día y que no las estás haciendo, pero que Dios en este momento, para que tú reflexiones de que esas pequeñas cosas que tal vez no has podido hacer, empieces a hacerlas y empieces diciéndole a Dios: Señor, aquí está mi vida, úsala para la gloria de tu nombre, úsala, Señor, y que yo sea, Señor, aquella persona que tú, Señor, usarás para llevar tu palabra, usarás, Señor, para compartir con aquel, Señor, que no tiene. Que este tiempo que estás encerrado en tu casa, que este tiempo que estás ahí meditando, al regresar, tú puedas venir con una nueva visión, con un nuevo pensamiento de servir a Dios vivo, de que aquella gente que pasa por a tu lado, tú puedas compartirle, decirle: hay esperanza, Jesús, no se ha terminado todo, Cristo nos ama, Cristo es tu Salvador. Y prepárate, amado hermano, prepárate, iglesia, porque aún viene lo mejor, aún lo mejor está por venir, lo mejor está. Todo esto que estamos pasando solamente son señales, pero viene lo bueno. Un día Cristo regresará, un día Cristo vendrá por su iglesia. Es tiempo de prepararnos, es tiempo de buscarle, es tiempo de clamar, porque es necesario que todo esto acontezca, es necesario que todo esto venga. Pero sabes una cosa, la iglesia de Dios está preparándose, la iglesia de Dios está ocupada, la iglesia de Dios está a la expectativa de lo que Dios hará. Es cierto, el gobierno dio la orden de cerrar
los templos, pero las iglesias no están cerradas. ¿Por qué? Porque las iglesias somos tú y yo. La iglesia somos tú y yo, y la iglesia sigue, avanza en el nombre de Jesús. Dios te bendiga y Dios te guarde en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Si tú estás ahí y necesitas una oración, yo quiero que cierres tus ojos y ores conmigo en este momento diciendo: Padre, te doy gracias por este tiempo, Señor, que tú, Señor, me has permitido escuchar tu palabra. Ayúdame, Señor, a reflexionar, ayúdame a meditarla y ayúdame, Señor, a hacer tu voluntad. En el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén.